Una última idea que es importante que tengamos antes de entrar a los delitos ambientales en particular, que es fundamental que tengamos bien en claro, es que no todo aquello que es ilícito, no todo aquello que es contrario al derecho es necesariamente delictivo. Solamente es delito aquello que está previsto explícitamente como tal en el Código Penal o en una ley penal que tiene que ser sancionada en nuestro país por el Congreso Nacional. ¿Qué significa esto? No todo aquello que por ser contrario a derecho tal vez yo pueda exigir en otras vías, como puede ser en la justicia civil o ante organismos administrativos, me va a habilitar a iniciar un proceso penal y a eventualmente aplicar una pena. Solamente aquello que está descrito explícitamente como tal en un artículo, sea del Código Penal o de una ley penal también complementaria a ese código. Pensémoslo con ejemplos de la vida diaria. Sacar la basura fuera del horario o fuera de los días en los que está previsto por la municipalidad es antinormativo, es antijurídico y de hecho me pueden aplicar una cierta sanción que no va a ser penal, una sanción que me va a aplicar la municipalidad, que puede ser una multa, un perseguimiento similar. Manejar en contramano, si es solamente manejar en contramano, no es un delito penal. No presentar una declaración jurada a tiempo ante la AFIP me puede hacer pasible de pagar una multa o de pagar algún tipo de interés o de recibir algún tipo de apercibimiento, pero no me va a hacer pasible de una pena. Solamente es delito aquello que está explícitamente previsto como tal en el Código Penal o en una ley complementaria. Quiero que tengamos esa idea bien clara antes de pasar a lo más específico ambiental. Y en un estado que tenga o pretende ejercer su poder punitivo de forma legítima, la vía penal debería ser lo que se conoce como última ratio. ¿Qué significa esto? La vía penal debería ser la última opción, tendría que estar reservada para los conflictos más graves de la sociedad, porque estamos hablando, en la gran mayoría de los casos, de la aplicación de dolor, de la aplicación de una pena corporal. Estamos básicamente hablando de administrar el tiempo de vida de una persona, más allá de la conducta que esa persona haya cometido y que la haya hecho pasible de esa sanción. Estamos hablando de meses o años de una persona encerrada en un instituto carcelario. No estamos hablando de algo leve ni muchísimo menos, a pesar de lo que muchas veces nos intentan convencer. Entonces, un derecho penal válido y legítimo debería estar reservado para los conflictos más graves sociales. Sin embargo, por ese fenómeno de la inflación penal que les hablaba recién, estamos muy lejos de eso. Es una cosa que tenemos que tener en mente siempre a la hora de promover un proceso penal o de realizar una denuncia. No es leve lo que estamos haciendo. Incluso si el proceso penal no termina en una condena porque hay una salida alternativa o porque no se puede probar el delito o las distintas vicisitudes que pueden llegar a suceder, ya el mero hecho de estar sometido a un proceso penal genera un montón de angustia, un montón de dolor a las personas y es una cuestión que siempre tenemos que tener en mente. Vayamos ahora sí a los delitos ambientales. En Argentina no tenemos un cuerpo específico o un capítulo específico del Código Penal que se refiera a delitos ambientales o delitos contra el ambiente o delitos contra la naturaleza, como pueden ser denominados en otros países. Lo que tenemos son distintas normas desperdigadas, algunas en el Código Penal, otras en leyes complementarias que se fueron sancionando en distintos momentos históricos, que refieren o que capturan una cierta conflictividad que podríamos denominar ambiental per se. Por ejemplo, les voy a dejar, de todas formas les aclaro, un anexo con algunos artículos que me parece que pueden ser útiles, porque son los que prevén delitos que podríamos considerar ambientales. Básicamente
con su lectura es muy fácil entender, al menos con una mirada muy general, a qué es lo que refiere. Pero me gustaría pensar algunos ejemplos para que podamos pensar en concreto qué tipos de conductas podrían ser denunciadas penalmente con alguna cierta posibilidad de éxito. Y ahí les menciono algunas leyes que prevén conductas que encajarían dentro de este concepto de delito ambiental. El Código Penal fue sancionado, si no lo saben les cuento, hace casi un siglo, hace aproximadamente un siglo, y no tuvo tuvo muchísimas reformas, pero nunca tuvo una reforma integral. Hay muchos proyectos, algunos incluso dando vueltas hasta el día de hoy, ninguno tuvo la necesaria unanimidad, unanimidad no, pero al menos un cierto consenso entre los legisladores para su aprobación, y por eso nos regimos por un código muy vetusto, pero muy enmendado también. Obviamente el legislador hace 100 años no pensaba en la conflictividad ambiental, pero pensaba algunas conductas que de alguna forma podrían hoy considerarse como delitos ambientales, pero siempre con el foco en la salud humana. Se preveían así, por ejemplo, o se prevén hasta el día de hoy, delitos de contaminación de aguas, pero siempre que esa conducta tenga la potencialidad de afectar a la salud humana. Es una visión claramente antropocéntrica la del Código Penal que se mantiene hasta el día de hoy. Pero tenemos otras leyes alternativas, como las que menciono ahí, que se corren un poquito, no tanto, de esa visión antropocéntrica. La ley 14346, por ejemplo, prevé muchas conductas de maltrato animal, que en Argentina son delito penal. De hecho, son delito penal desde muchos años antes que en otros países. Fuimos casi pioneros en eso. La ley 22421, que pena varias conductas vinculadas a la caza furtiva, como la caza de especies protegidas o la caza sin habilitación o la caza en periodo de veda. Todas esas conductas vinculadas a la caza furtiva, que son ilícitas y delitos, están previstas en esa ley. Una última idea que es importante que tengamos antes de entrar a los delitos ambientales en particular, que es fundamental que tengamos bien en claro, es que no todo aquello que es ilícito, no todo aquello que es contrario al derecho es necesariamente delictivo. Solamente es delito aquello que está previsto explícitamente como tal en el Código Penal o en una ley penal que tiene que ser sancionada en nuestro país por el Congreso Nacional. ¿Qué significa esto? No todo aquello que por ser contrario a derecho tal vez yo pueda exigir en otras vías, como puede ser en la justicia civil o ante organismos administrativos, me va a habilitar a iniciar un proceso penal y a eventualmente aplicar una pena. Solamente aquello que está descrito explícitamente como tal en un artículo, sea del Código Penal o de una ley penal también complementaria a ese código. Pensémoslo con ejemplos de la vida diaria. Sacar la basura fuera del horario o fuera de los días en los que está previsto por la municipalidad es antinormativo, es antijurídico y de hecho me pueden aplicar una cierta sanción que no va a ser penal, una sanción que me va a aplicar la municipalidad, que puede ser una multa, un apercibimiento o similar. Manejar en contramano, si es solamente manejar en contramano, no es un delito penal. No presentar una declaración jurada a tiempo ante la AFIP me puede hacer pasible de pagar una multa o de pagar algún tipo de interés o de recibir algún tipo de apercibimiento, pero no me va a hacer pasible de una pena. Solamente es delito aquello que está explícitamente previsto como tal en el Código Penal o en una ley complementaria. Quiero que tengamos esa idea bien clara antes de pasar a lo más específico ambiental. Y en un estado que tenga o pretende ejercer su poder punitivo de forma legítima, la vía penal debería ser lo que se conoce
como última ratio. ¿Qué significa esto? La vía penal debería ser la última opción, tendría que estar reservada para los conflictos más graves de la sociedad, porque estamos hablando, en la gran mayoría de los casos, de la aplicación de dolor, de la aplicación de una pena corporal. Estamos básicamente hablando de administrar el tiempo de vida de una persona, más allá de la conducta que esa persona haya cometido y que la haya hecho pasible de esa sanción. Estamos hablando de meses o años de una persona encerrada en un instituto carcelario. No estamos hablando de algo leve ni muchísimo menos, a pesar de lo que muchas veces nos intentan convencer. Entonces, un derecho penal válido y legítimo debería estar reservado para los conflictos más graves sociales. Sin embargo, por ese fenómeno de la inflación penal que les hablaba recién, estamos muy lejos de eso. Es una cosa que tenemos que tener en mente siempre a la hora de promover un proceso penal o de realizar una denuncia. No es leve lo que estamos haciendo. Incluso si el proceso penal no termina en una condena porque hay una salida alternativa o porque no se puede probar el delito o las distintas vicisitudes que pueden llegar a suceder, ya el mero hecho de estar sometido a un proceso penal genera un montón de angustia, un montón de dolor a las personas y es una cuestión que siempre tenemos que tener en mente. Vayamos ahora sí a los delitos ambientales. En Argentina no tenemos un cuerpo específico o un capítulo específico del Código Penal que se refiera a delitos ambientales o delitos contra el ambiente o delitos contra la naturaleza, como pueden ser denominados en otros países. Lo que tenemos son distintas normas desperdigadas, algunas en el Código Penal, otras en leyes complementarias que se fueron sancionando en distintos momentos históricos, que refieren o que capturan una cierta conflictividad que podríamos denominar ambiental per se. Por ejemplo, les voy a dejar, de todas formas les aclaro, un anexo con algunos artículos que me parece que pueden ser útiles, porque son los que prevén delitos que podríamos considerar ambientales. Básicamente, con su lectura es muy fácil entender, al menos con una mirada muy general, a qué es lo que refieren. Pero me gustaría pensar algunos ejemplos para que podamos pensar en concreto qué tipos de conductas podrían ser denunciadas penalmente con alguna cierta posibilidad de éxito. Y ahí les menciono algunas leyes que prevén conductas que encajarían dentro de este concepto de delito ambiental. El Código Penal fue sancionado, si no lo saben les cuento, hace casi un siglo, hace aproximadamente un siglo, y no tuvo tuvo muchísimas reformas, pero nunca tuvo una reforma integral. Hay muchos proyectos, algunos incluso dando vueltas hasta el día de hoy, ninguno tuvo la necesaria unanimidad no, pero al menos un cierto consenso entre los legisladores para su aprobación, y por eso nos regimos por un código muy vetusto, pero muy enmendado también. Obviamente el legislador hace 100 años no pensaba en la conflictividad ambiental, pero pensaba algunas conductas que de alguna forma podrían hoy considerarse como delitos ambientales, pero siempre con el foco en la salud humana. Se preveían así, por ejemplo, o se prevén hasta el día de hoy, delitos de contaminación de aguas, pero siempre que esa conducta tenga la potencialidad de afectar a la salud humana. Es una visión claramente antropocéntrica la del Código Penal que se mantiene hasta el día de hoy. Pero tenemos otras leyes alternativas, como las que menciono ahí, que se corren un poquito, no tanto, de esa visión antropocéntrica. La ley 14346, por ejemplo, prevé muchas conductas de maltrato animal, que en Argentina son delito penal, de hecho son delito penal desde muchos años antes que en otros países. Fuimos casi pioneros en eso. La ley 22421, que pena varias conductas vinculadas a la caza furtiva, como la caza de especies protegidas o la caza sin habilitación o la caza en periodo de veda.
todas esas conductas vinculadas a la caza furtiva que son ilícitas y delitos están previstas en esa ley. La ley 24051, que es una ley que fue aprobada en el año 91, que luego fue derogada casi en su totalidad y reemplazada por otra, pero que en esta parte se mantiene, que pena ciertas conductas vinculadas a la contaminación mediante residuos peligrosos, sea del agua, de la atmósfera o del suelo. Y también tenemos la ley 26331, que pena algunas cuestiones vinculadas a la protección de bosques nativos. Los invito a leer el anexo, son muy cortos generalmente los artículos que prevén delitos penales, se llaman tipos penales, y creo que son pasibles de ser entendidos, al menos en su estructura básica, sin necesidad de mayores conocimientos legales. Pero les daba este panorama para que podamos pensar qué tipos de conductas de las que yo puedo tomar conocimiento pueden ser consideradas delito y por lo tanto pueden ser denunciadas y dar lugar a un proceso penal que eventualmente puede llegar a terminar en un juicio y en una condena eventual o en algún otro tipo de salida alternativa. Considerando los tipos o los delitos que les acabo de describir, pensemos, sé de una persona o de una organización que estimula o que organiza, valga la redundancia, actividades vinculadas a la caza de especies protegidas, turismo cinegético para cazar especies que no están permitidas en el territorio de la provincia en la que vivo, o que comercializan productos que provienen de especies cuya caza está prohibida, o una industria que arroja residuos peligrosos sin el tratamiento debido en un río o libera gases a la atmósfera que no están permitidos normativamente, o el maltrato que sufre un animal doméstico en particular. Todas conductas que podrían ser consideradas delitos ambientales bajo algunos de estos tipos que les comentaba. Pero volviendo a aquella definición del delito como conflicto, hay otros delitos que no están pensados en clave ambiental específicamente, pero que pueden estar vinculados a una conflictividad ambiental. Y algunos casos, lamentablemente, conocemos, sea en nuestra provincia, en nuestro país o en nuestra región. Amenazas. La amenaza es un delito penal y lamentablemente son muy frecuentes las amenazas a los defensores de la naturaleza o a los defensores ambientales. Las lesiones o los homicidios, no solamente estoy hablando de que también puede suceder y lamentablemente hay ejemplos de lesiones contra activistas ambientales, por ejemplo, sino también lesiones que se vinculen o muertes que se vinculen a el uso de agroquímicos. Ya hay condenas. En Entre Ríos se dio la primera condena por lesiones contra el dueño de un campo, si no recuerdo mal, el dueño de un campo, el fumigador y el dueño de la empresa de fumigaciones, por haber realizado fumigaciones en espacios que no estaban habilitados y con eso haberle producido un daño en la salud a niños y niñas que estaban teniendo clases en una escuela rural. También hay casos de muerte por uso de agrotóxicos que han terminado en un juicio penal por considerado como homicidio. Hay dos casos en particular en la provincia de Corrientes en los que sucedió eso, ambos de niños que fallecieron por el uso inadecuado por parte de terceros, de vecinos, de productos destinados a la fumigación.
Sabiendo entonces al menos un pantallazo general de cuáles son los delitos ambientales que existen en nuestro país o que están previstos en nuestro país, necesito, para poder seguir adelante, darles un par de ideas o de conceptos básicos sobre cómo es la persecución de los delitos en general y de los delitos ambientales en particular en Argentina, y para eso necesito dar un par de ideas sobre cómo funciona la justicia penal en Argentina, o cómo está estructurada para que funcione la justicia penal en Argentina. Como pueden saber, tal vez, existen dos niveles, por lo menos, de justicia en Argentina, que son la justicia federal y la justicia ordinaria o provincial, que depende del poder judicial de cada provincia. En lo que hace a la justicia penal, hay delitos que son perseguidos por la justicia federal porque se considera que por su gravedad o por sus características afectan algo más que un interés local, pero la regla es que la gran mayoría de los delitos, de hecho, excepto que esté previsto expresamente en contrario, son perseguidos siempre por los sistemas locales o provinciales. En lo que hace a los delitos ambientales, casi todos los delitos que mencionábamos antes son competencia de la justicia provincial. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en los delitos vinculados a residuos peligrosos, son de competencia federal cuando esa conducta tiene la potencialidad de afectar recursos que son compartidos por distintas provincias. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un residuo que es arrojado a un río que pasa por distintas provincias, eso suscitaría que tengan que intervenir las autoridades federales y no las autoridades provinciales. Y algo similar se ha decidido también respecto a la caza furtiva. Cuando las conductas se vinculan a la caza de especies migratorias que van de una provincia a otra, como ciertas aves, también se considera que tiene que intervenir la justicia federal. De todas formas, no es un tema, esta división entre justicia federal y justicia provincial no es necesaria que nosotros como ciudadanos o como eventuales denunciantes la conozcamos con mayor profundidad. No es un óbice definitivo presentar una denuncia en el fuero incorrecto. Si presento una denuncia en la justicia federal y la justicia federal resuelve o considera que tiene que ser perseguida por la justicia provincial, no es que esa denuncia terminó su trámite allí, sino que más tarde o más temprano, según los tiempos burocráticos, deberían ser remitidas sin necesidad de que nosotros intervengamos de forma alguna a el órgano competente. Sin embargo, por supuesto, siempre va a ser más rápido, más ágil y más provechoso presentar la denuncia en el lugar correcto, porque tenemos más posibilidades de que corra en tiempo y forma. Tanto la justicia federal como la justicia provincial, más allá de las diferencias que existan en los sistemas judiciales de cada provincia o sistemas penales de cada provincia, se rige en Argentina por dos principios que se denominan principios de oficialidad y principio de legalidad procesal. Más allá de las palabras o de los conceptos teóricos, lo que me parece importante que tengamos en claro es: los delitos, como regla, casi sin excepciones, son perseguidos, investigados y perseguidos por los órganos estatales. Esto es por los fiscales, por el Ministerio Público Fiscal, por el Ministerio Público de la Acusación o el nombre que tenga en la provincia en la que ustedes residen. Los particulares pueden intervenir, pueden constituirse en acusadores también ellos, después vamos a ver cómo, pero como regla la intervención de los fiscales es ineludible. ¿Qué quiere decir esto? Si el fiscal
toma conocimiento de que se cometió lo que aparenta ser un delito, tiene la obligación de investigarlo o de mover los recursos a los fines de investigarlo, de dilucidarlo, y en caso de que efectivamente se demuestre y se puedan reunir las pruebas suficientes, llevar ese delito conforme su cauce hacia un eventual juicio y condena. Hay excepciones, hay vías alternativas, pero son todavía en nuestro sistema, lamentablemente, excepción. La regla es que el delito tiene que ser perseguido y el fiscal no tiene la posibilidad de decidir, salvo ciertas excepciones, perseguir un delito o no. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que esto nos quita una cierta responsabilidad a la hora de hacer denuncia. No en el sentido de que no sea un acto trascendente, sino en el sentido de que lo fundamental es poner en conocimiento de la autoridad de esa posible comisión del delito. Más allá de la forma, más allá de si es por escrito, en forma oral o de la forma que fuere. Por supuesto que cuanto más perfecta sea esta información que le demos al fiscal, más posibilidades tenemos de que la persecución posterior sea exitosa. Pero lo importante, fundamental, es que el fiscal tome conocimiento. Desde el momento en que toma conocimiento tiene la obligación de perseguirlo a ese delito o de investigarlo y, si están dadas las condiciones, perseguirlo y obtener una condena. Les decía recién que más allá de ese principio de oficialidad, los particulares tienen ciertas posibilidades de intervención. Y vamos a ver dos fundamentales que me parece importante que desde ya conceptualicemos y marquemos sus diferencias. La denuncia y la querella. Si tenemos que ensayar una cierta conceptualización de uno y otro, podemos decir que denuncia es un acto mediante el cual cualquiera de nosotros como ciudadano pone en conocimiento de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia, de la Policía, de que sucedió algo, de que tenemos conocimiento de que sucedió algo que consideramos que podría ser delito. Básicamente es una transmisión de información. Pongo en conocimiento de la policía que tal persona, tal día, está organizando excursiones de caza en lugares prohibidos o fuera del periodo permitido o de especies que no están permitidas, por ejemplo. Me limito a poner esa información y entonces, teniendo en cuenta el principio de oficialidad del que hablábamos recién, las autoridades tienen que agotar los recursos, que por supuesto siempre son escasos, siempre son insuficientes, ante el universo de delitos que suceden día a día en nuestra sociedad o en cualquier otra, pero nosotros nos deslindamos de continuar el seguimiento de ese proceso etapa a etapa. Simplemente damos un impulso inicial poniendo en conocimiento de la autoridad que eso sucedió. La querella es otra figura sobre la que voy a hablar un poquito, pero no tanto, más sobre el final de la exposición, en la cual ahí sí nosotros nos constituimos en parte de ese proceso. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser un acusador al lado del fiscal. Según la provincia puede ser que ese rol sea más importante, menos importante, reemplazamos al fiscal, sustituimos, lo apoyamos, hay distintas posibilidades. Pero ahí ya eso se nos exige, antes que nada, un patrocinio letrado, ya lo vamos a ver, es decir, no puedo constituirme en querellante sin la firma de un abogado matriculado que me va a acompañar en todos los actos que tengo que realizar, y además me implica una responsabilidad mucho mayor, porque ahora sí soy parte en ese proceso y voy a ser responsable de lo que haga o deje de hacer en ese marco. Vayamos entonces a lo que más nos importa, que es la denuncia. Decíamos recién que la denuncia es o consiste fundamentalmente en transmitir información sobre un posible delito a las autoridades que tienen la capacidad de
de perseguirlo, o la función de perseguirlo. Les decía recién que tenemos dos niveles de justicia en Argentina, la justicia federal y la justicia provincial. Y además les comento, por si no lo saben, que a nivel federal, o sea, a nivel nacional, estamos en el marco de una transición de un sistema procesal a otro. Básicamente, estamos dejando de aplicar un código que nos regía desde 1991 y nos estamos empezando a regir por uno nuevo, sancionado, si no recuerdo mal, en 2014 o en 2015. Esta aplicación de lo que se llama Código Procesal Penal Federal, que es el nuevo, se está haciendo por provincias actualmente. En el momento que estoy grabando este video, en mayo de 2020, se está aplicando exclusivamente en Jujuy y Salta, pero la idea es que más tarde o más temprano se termine de aplicar a nivel federal en todo el país. Con lo cual, el Código Procesal Penal de la Nación, que es el que nos rige desde 1991, está llamado a dejar de ser aplicado más tarde o más temprano. Y a la par, cada provincia se rige por el Código Procesal Penal propio que esa provincia sancionó y que cada una tiene un sistema distinto. Sin perjuicio de eso, en lo que hace a la denuncia, a las formalidades, a lo que tiene que contener, a las posibilidades de presentarlo, todos los sistemas son más o menos similares, por lo menos en nuestro país, y por eso tomen esto solo a título ejemplificativo. Acá les transcribí las partes vinculadas a la posibilidad de denunciar de tres cuerpos normativos. Del Código Procesal Penal de la Nación, que es el que se aplica a nivel federal todavía en la mayoría de las provincias, pero que, como les dije, se va a dejar de aplicar. El Código Procesal Penal Federal, que es el que se está empezando a aplicar ya en Salta y Jujuy y que va a aplicarse a nivel federal en todos los países. Y el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que lo elegí porque considero que la mayoría de ustedes deben residir en esta provincia. Pero, insisto, la mayoría de los códigos procesales de las otras provincias prevén este tema en forma muy similar. No hay grandes diferencias. Sin más preámbulos, el Código Procesal de la Nación establece en lo que hace a la posibilidad de denunciar, vean acá, toda persona, que lo puede hacer toda persona. Primero dice que se considere lesionada por un delito. Pero después, más adelante, dice que también, si sin pretender ser lesionada, tenga noticias de ese delito. Es lo que decíamos antes. Conozco un delito perseguible de oficio, que ahora les explico qué es, y puedo denunciarlo. Fíjense que dice podrá denunciarlo al juez, al agente fiscal o a la policía. Es decir, este código dice que puedo hacer la denuncia al tomar conocimiento de un delito, tanto ante el juez, tanto ante el fiscal, tanto ante la policía. Delito perseguible de oficio son en nuestro sistema el 99,5% de los delitos, prácticamente todos. Hay una muy mínima porción de delitos sobre los cuales no importa que nos metamos ahora porque no tienen vinculación con el tema ambiental, que por una cuestión de respeto a la privacidad y de evitar la revictimización solamente pueden ser denunciados o perseguidos por la propia víctima. Por ejemplo, los casos de abuso sexual contra mayores de edad. Si yo tomé conocimiento de que una persona fue víctima de abuso sexual, no puedo yo como tercero decidir denunciar ese hecho sin el consentimiento de esa víctima, por una cuestión de respeto a la decisión de esa persona. Son esos delitos y muy poquitos más. Tal vez en esta oportunidad valga la pena solamente mencionar las lesiones leves, que también no pueden ser denunciadas por cualquier persona. El Código Procesal Penal Federal, el nuevo, el que se está empezando a aplicar, prevé algo muy parecido. Dice toda persona, más escuetamente lo dice, toda persona que tenga conocimiento de un delito de acción pública podrá denunciarlo. Y el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe dice algo muy parecido. Toda persona que tuviera noticia de un delito perseguible de oficio puede denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal
o a las autoridades policiales. Ya el Código Procesal de Santa Fe no habla de denuncia ante el juez, básicamente porque Santa Fe hoy tiene un sistema acusatorio en el cual la investigación está a cargo de los fiscales y los jueces solamente tienen una función de control. Pero es una diferencia sistemática, no hace a la facultad de la denuncia. ¿Cómo se tiene que hacer esa denuncia o qué formalidad tiene que tener? El Código Procesal de la Nación habla de que ante la policía puede hacerse por escrito o verbalmente, sea en forma personal, sea por representante, sea por mandatario. Esto significa puedo darle un poder a otra persona para denunciar. O si soy menor de edad, puede denunciar en mi nombre mi representante legal, en general alguno de mis padres. Pero en caso de ser esa denuncia ante el juez o la fiscalía, solamente se van a admitir denuncias por escrito. En la práctica, de todas formas, en muchos juzgados y fiscalías se toman denuncias también en forma oral a través del labrado de un acta. Muy parecido a lo que establece el Código Procesal Penal Federal, habla de forma escrita o verbal, y lo mismo dice el Código Procesal Penal de Santa Fe. Como ven, muy pocas formalidades. Se puede hacer por escrito, se puede hacer verbalmente y se puede hacer tanto ante el juez en algunos casos, pero siempre ante la fiscalía y siempre ante la policía. Tienen la obligación de tomarme esa denuncia sin exigirme muchas formalidades, sin exigirme tampoco que esté acompañado de un abogado. La denuncia no exige firma de un abogado. Es una potestad o una facultad que tengo yo como ciudadano. ¿Qué es lo que tiene que tener la denuncia? Rápidamente, el Código Procesal Penal de la Nación habla de que en lo posible, en cuanto fuere posible, contenga la relación del hecho, circunstancias del lugar, tiempo y modo, indicación de partícipes, damnificados, testigos, demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. Parece muy complejo, pero fundamentalmente nos está diciendo tiene que contener todos los detalles que podamos dar sobre el hecho que conocimos o sobre el hecho que conocemos y del cual estamos dando noticia a la policía o al fiscal. Indicación de partícipes, quiere decir si conozco quiénes son las personas que están participando o que intervinieron en ese posible delito, tengo que identificarlas en lo posible con nombre, con apellido, con domicilio, con cualquier dato. Toda la información que consideremos que pueda ser útil tiene que ser dada. No estoy obligado yo como ciudadano, que no necesariamente tengo conocimientos jurídicos, a hacer un desarrollo legal importante. Simplemente explicar qué es lo que conozco y que considero que es un delito. El Código Procesal el Federal dice algo muy parecido, relación circunstanciada del hecho, pero vean que siempre dice en cuanto sea posible. Y el Código de Santa Fe también dice lo mismo, debe contener en cuanto fuera posible. Todo esto nos da una idea de que es muy informal la denuncia porque la idea es privilegiar la posibilidad de denunciar, no exigir más de lo que el denunciante puede dar. El denunciante va y dice lo que sabe. Entonces, más allá de lo que establezcan o establecen los respectivos códigos, desde un punto de vista práctico o estratégico, ¿qué es lo que debe contener una denuncia? Tiene que tener un relato de aquellos hechos que yo percibí o que yo conozco de alguna forma. Y tengo que explicitar cómo lo sé. Estos no son requisitos legales, quiero aclarar, son estratégicos tendientes a que la denuncia que estoy haciendo pueda o tenga más posibilidades de llegar a un resultado útil. Todo lo que yo voy a decir en la denuncia, entiendan que lo están diciendo bajo juramento. Es decir, no puedo hacer suposiciones en la denuncia. Todo lo que voy a decir, lo tengo que decir porque lo sé, porque lo percibí a través de mis sentidos o porque de alguna forma lo conocí. Y es importante que explique cómo. Lo conozco porque lo vi en Facebook, porque me lo contó determinada persona,
como fuera, siempre es mejor explicitarlo. Si tengo algún tipo de conocimiento especial por la profesión que desarrollo, por la experiencia que tengo, por los estudios que realicé, también es importante dar a conocerlo y explicitarlo. Porque puede ser que yo sea biólogo y entonces entienda más sobre fauna, o puede ser que yo trabaje en el Ministerio de Ambiente y entonces conozca mejor sobre tratamiento de residuos, y tal vez incluso muchas veces yo tenga una posición mejor que las autoridades, mejor que la policía o mejor que el fiscal para dar información sobre un determinado ámbito que es de mi experiencia. Y básicamente todo aquello que consideramos que puede ser útil para investigar ese hecho. Conozco dónde están las pruebas porque sé dónde esta persona almacena los residuos que están prohibidos en determinado depósito, indicarlo. Todo lo que yo puedo indicar y establecer es bueno hacerlo. Sé que esta persona que organiza excursiones de caza al margen de la ley realiza o tiene un sitio web, explicar cuál es, explicitar cuál es, o a través de cuál teléfono ofrece sus servicios. También se puede hacer una intervención telefónica. Todos los datos que yo, por más mínimos que fueran, que considero que se vinculan al hecho y que pueden ser útiles para investigarlo y para dilucidarlo, es bueno que los acompañemos. Y también acompañemos toda la documentación que podamos tener. Si tenemos alguna foto, si tenemos algún folleto, alguna publicación en redes sociales, todo lo que consideremos que se vincule, que pueda demostrar y darle más veracidad a los hechos que estoy dando bajo juramento, es importante que lo acompañemos porque todo va a sumar en la posible investigación. Y una última idea, siempre ser muy conscientes de la responsabilidad en la que estamos incurriendo a la hora de denunciar. Más allá de que no vamos a ser parte del proceso después, estamos hablando de la suerte, de la libertad tal vez, de una persona. Y mentir o hacer una denuncia falsa, como veamos después, puede también acarrearme responsabilidad. Hacer una denuncia falsa es también un delito y puedo terminar siendo sancionado yo. Entonces no tenemos que tomar a la ligera el hecho de formular una denuncia penal. Yendo a ese punto en particular, lo que les decía recién, no se es parte, no tiene responsabilidades procesales, pero si la denuncia es falsa o temeraria, puede ser responsable. Y la falsa denuncia en particular es delito que está prevista y está previsto como tal en el Código Penal, artículo 245. Soy pasible hasta de prisión o de multa si denuncio falsamente un delito ante la autoridad. Quiero hacer de todas formas una aclaración para su tranquilidad. Que una denuncia no termine en condena no significa necesariamente que esa denuncia haya sido falsa. Denunciar falsamente es dar por cierto aquello que yo sé que es falso. Por un ánimo de venganza o por el ánimo que fuera, digo que sucedió algo que me consta que no sucedió o doy por cierto algo que no es más que una suposición, eso es una falsa denuncia. Haber dicho que esa persona cazó una especie que estaba protegida y después se demuestra que en realidad había cazado otra porque interpreté mal la foto o porque la foto era de otra fecha en la que o de otro lugar en el cual la caza de esa pieza está permitido, no es una falsa denuncia y no es delito penal. Pero sí es delito penal denunciar como cierto lo que sé que es falso. No tenemos que tomar esto a la ligera. Hay algunas personas que están obligadas a denunciar. Como regla, decíamos recién, la posibilidad de denunciar es una facultad, pero hay ciertos casos en los que estamos obligados a denunciar. En lo que hace a los delitos ambientales, hay otros casos, pero en lo que hace a los delitos ambientales, fundamentalmente los funcionarios o empleados, los códigos usan distintas fórmulas, pero es fundamentalmente eso, funcionarios públicos o empleados públicos que tomen conocimiento de un hecho que es delito penal en el ejercicio de sus funciones, o sea que se vincule con la actividad que desarrollan, tienen la obligación de denunciarlo y también es delito no hacerlo, es delito de encubrimiento. Si trabajo en el Ministerio de Ambiente, realicé una inspección y más allá del trámite administrativo que eso eventualmente tenga,
me consta por lo que estoy viendo que el tratamiento que le están dando a los residuos en esa industria está o quedaría encuadrado dentro de algún delito penal, tengo la obligación de denunciarlo. Y unas palabras muy breves sobre la posibilidad de querellar. Querellar, como les decía hoy, sería como una figura que va mucho más allá de la denuncia, ya estamos hablando de constituirnos en parte en el proceso. Y también los distintos códigos establecen distintas fórmulas, pero en lo fundamental son bastante similares. En lo que interesa a los delitos ambientales, pueden constituirse como querellante, está resaltado ahí del Código de Santa Fe, las personas jurídicas cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal, cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos. Esto, que puede parecer complejo, fundamentalmente quiere decir que una ONG ambiental puede constituirse como querellante, o una ONG, cualquier ONG que tenga un objeto vinculado a la protección del ambiente, puede constituirse como querellante en un proceso en el que se está intentando dilucidar un posible delito ambiental. Esto, como les decía antes, implica un mayor grado de responsabilidad, me va a ser parte del proceso, me va a exigir estar presente en un montón de oportunidades e incluso tal vez en algunos casos sustituir al fiscal o estar al lado del fiscal con casi el mismo grado de responsabilidad, y por eso ya es una figura que exige mucho más a nivel tiempo, a nivel recursos, a nivel responsabilidad. No quiero adentrarme demasiado en esto porque, como también les decía hoy, para constituirme en querellante ahí sí necesito de la firma de un abogado matriculado. Por lo tanto, en caso de que ustedes a nivel personal, por sentirse afectados por un delito ambiental o por pertenecer a una asociación que tenga como objeto la protección del ambiente, quieran impulsar un proceso como querellantes, van a necesitar del asesoramiento de un abogado que obviamente les va a explicar esto en un detalle mucho mayor. Pero, como les decía, es mucho más exigente e implica mucha mayor responsabilidad que la sola denuncia. Para terminar, quería repasar algunas ideas o dejar claras algunas cosas importantes. Como les decía al principio o en algún momento de la presentación, tenemos que ser siempre conscientes de lo que estamos haciendo cuando estamos denunciando o impulsando un proceso penal. Estamos hablando de la posibilidad de administrarle dolor a una persona, porque la prisión, a fin de cuentas, no es más que eso. Tenemos que tener siempre presente la selectividad del sistema penal, y que es un fenómeno que sucede no solamente en Argentina, sino básicamente en cualquier otro sistema penal del mundo, que es mucho más posible que llegue a una condena un delito sencillo, burdo, cometido por personas sin mayores recursos, que un delito complejo, cometido por una organización económica o por una empresa o por personas con mucho poder, lo que podríamos denominar delitos de guante blanco. Entonces también tengamos en mente eso a la hora de hacer una denuncia. Intentemos darles, ya que el Estado no lo hace, intentemos darle nosotros al derecho penal el carácter que debe tener, de última ratio que mencionábamos hoy, y dejarlo como la última vía o la posibilidad más excepcional para intentar resolver un conflicto, si existen otras vías alternativas menos dañinas y que puedan llevarnos a una solución de mayor calidad para todos, no solamente para quien haya eventualmente cometido el delito, sino también para las víctimas y para los afectados, sin perjuicio de la obligación de denunciar que tienen o que tenemos aquellos que somos funcionarios públicos y que conozcamos un hecho en el ejercicio de nuestras funciones, por supuesto. De estar consciente también de las limitaciones, de las dificultades, que la mayoría no sé si la mayoría, pero muchos casos no van a poder ser probados, que los recursos del Estado para esto o para cualquier otra cosa son siempre finitos, que se cometen
muchos delitos día a día de la más distinta naturaleza, y es imposible que todos esos delitos lleguen a condena. No solamente pasa en Argentina, pasa en cualquier país del mundo, y de hecho es casi para agradecer que no todos lleguen a condena, porque el catálogo de delitos es tan amplio que estaríamos hablando de millones de personas probablemente en las cárceles si realmente el catálogo punitivo se cumpliera en su totalidad. Pero más allá de la selectividad, más allá de las limitaciones, la parte útil que puede llegar a tener la denuncia, o más útil que puede ser, en lo personal considero que es en aquellos delitos donde prima el más fuerte. Es mucho más útil el derecho penal, o puede ser más útil, mucho más fuerte, con muchas más, tiene muchas más posibilidades de ser fuerte y útil si intentamos desbaratar una organización que se dedica al turismo cinegético antes que intentar punir un hecho particular de una persona que realiza caza por subsistencia. Es mucho más útil, o puede ser más positiva, la aplicación del derecho penal para frenar fumigaciones ilegales que están afectando la salud o la vida de familias que viven en el campo, antes que, como se ha sucedido muchas veces, aplicar el derecho penal para punir a una persona que no le puede dar a su mascota el bienestar que ni siquiera le está pudiendo dar a sus hijos e hijas por el contexto sociocultural en el que le tocó vivir. Y recordemos siempre que existen otros mecanismos de resolución. Muchos van a ser vistos, supongo, en el transcurso de este curso. Existen vías civiles, existen vías administrativas, existen vías de conciliación, vías de mediación, que tal vez muchas veces nos van a dar una solución de calidad mucho mayor que la que nos puede llegar a dar el derecho penal en los pocos casos en los que efectivamente ese derecho penal llegue a funcionar. No nos olvidemos que existen esos mecanismos, pero recordemos también la facultad que tenemos de denunciar y la obligación que tenemos de denunciar en algunos casos, como mencionábamos antes. Espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Quedo a disposición por cualquier aclaración, y les dejo también el anexo de delitos ambientales en Argentina, el que les mencionaba anteriormente. Muchas gracias por su atención. Saludos.